a tasa que publica el Banco Central de Venezuela. Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Bueno, hoy en titulares vamos a revisar la suspensión de las clases que fue anunciada para los días de hoy y mañana. En algunos institutos han hablado incluso del día lunes, pero por lo menos hoy y mañana. Vamos a revisar el despliegue de funcionarios a propósito de las elecciones del próximo 25, la posibilidad de la vuelta a los vuelos con Panamá. Todo eso forma parte hoy de nuestros titulares. Pero comencemos con esto que nos tiene confirmado. Y es que Mariana González de Tudares informó a través de la red social X que la audiencia preliminar contra su esposo Rafael Tudares, quien fue detenido el pasado 7 de enero, fue diferida. Rafael Tudares es acusado por la Fiscalía de cómplice en delitos de conspiración, usurpación de funciones, entre otros. Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia. Por cierto, que confirmado nos tiene que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y Edmundo González Urrutia se reunieron ayer. El encuentro permitió a ambos intercambiar impresiones sobre Venezuela. Suscriben reportes de medios internacionales. Esta última es una cita textual. Álvarez se interesó por la salud de González Urrutia y por su parte González Urrutia agradece lo que está haciendo el gobierno de España. Todas ellas citas textuales para cada uno de ellos, ministro de Asuntos Exteriores de España y Edmundo González Urrutia. F nos tiene que María Corina Machado aseguró que para cambiar el rumbo de un país como Venezuela es necesaria una sociedad civil vibrante y un liderazgo ejemplar. En un foro organizado en Madrid, vía remota, Machado indicó que Venezuela no se ha quedado aislada si no fuera por la confianza que ustedes han tenido en el pueblo de Venezuela y en nuestras capacidades, cita textual. Para ella lo pueden leer en F en detalle. Y en tal cual, encontramos que familiares de los 5 adolescentes entre 16 y 17 años detenidos por razones políticas pidieron al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que actúe con urgencia y garantice la liberación inmediata del grupo, algunos de ellos bajo arresto desde hace 10 meses ya. Los jóvenes permanecen detenidos en retenes para menores en Lara, Falcón y La Guaira. Sus padres y representantes realizaron una protesta convocada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos frente a la sede del Sistema de Naciones Unidas en Caracas. Eso para comenzar. Ahora, sobre el tema electoral, que también se lleva algunos titulares el día de hoy, Contrapunto nos tiene que Diosdado Cabello advirtió que el gobierno actuará contra quienes intenten alterar el proceso electoral del 25 de mayo. Resaltó que hay más de 6.500 candidatos. Vote por el que quiera, dijo. Afirmó que para el proceso electoral, vienen observadores y acompañantes a Venezuela, son más de 400 y pico, cita textual. Lo mejor de eso es que ven un país en paz y en tranquilidad. También cita para Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz. El Mundo UR. Leemos que más de 490.000 funcionarios fueron desplegados para garantizar el voto de los ciudadanos este 25 de mayo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana estaría vigilante al proceso de escogencia de las autoridades de la Guayana Esequiba ante planes de provocación denunciados por el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. En este caso hay un reporte y es de Jonathan Cárdenas. El vicepresidente sectorial de la Defensa y Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López, advirtió que hay planes contra el país por parte del Comando Sur y la CIA. Miércoles 11:30 de la mañana. No caigamos en provocaciones, queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay un plan deliberado para arrebatarnos el Esequibo por la fuerza. Y por supuesto nosotros vamos a estar vigilantes de los falsos positivos, de las maniobras, de las manipulaciones, de la verdad. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, destacó la importancia de los cargos que se escogerán por primera vez para la Guayana Esequiba. Miércoles 11:40 de la mañana. El día 26, en la mañana, tendremos un gobernador en el estado de la Guayana Esequiba, 8 diputados a la Asamblea Nacional y 7 diputados a los consejos legislativos. Y es el mandato popular que expresó el pueblo de Venezuela en el referendo consultivo del 3 de diciembre del 2023. Estamos entonces cerrando un ciclo. Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano, aseguró que más de 1.400 funcionarios del Ministerio Público velarán por el debido cumplimiento del proceso.
Miércoles 11:50 de la mañana. Este despliegue contará con 24 fiscales superiores, con sus respectivas salas situacionales regionales, 15 fiscales nacionales, 516 funcionarios en la sala situacional central y 864 fiscales regionales. El comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares finalmente ordenó el despliegue del material electoral a todos los centros de votación. Por su parte, el presidente de Guyana, Irfan Ali, reafirmó su postura de que su país, cito, ahora ni nunca entregará ninguna parte del Esequibo a Venezuela. Esto a días de que se lleven a cabo estas elecciones en Venezuela que incluirán la escogencia de autoridades, gobernador, para dicha zona en conflicto. Guyana no está preparado para que ni una pulgada se dé ni se ceda. Esto lo dijo Irfan Ali, presidente de Guyana, a periodistas en un evento oficial y así lo recoge tal cual. Por su parte, el Impulso nos tiene que el actual aspirante a diputado a la Asamblea Nacional, Enrique Capriles, insistió en que participar en estos comicios del 25 de mayo es un acto de resistencia, citan acá. Yo creo que hay que mantener viva la oposición democrática y no encuentro cómo va a mantenerse viva la voz de un pueblo venezolano si no se expresa, cita para Capriles. Luego, en Crónica 1 leemos que la coalición opositora Venezuela es la razón dijo que aspira a recuperar espacios y mantener los que ya controla, como las gobernaciones de Zulia, Barinas, Cojedes, Nueva Esparta, en las elecciones regionales y parlamentarias del próximo 25 de mayo. El texto en Crónica 1. Bueno, revisemos en Mundo UR esta otra nota, y es que en Estados Unidos el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los venezolanos que perderán su amparo migratorio, es decir, el TPS, pueden pedir asilo. Este reporte lo tiene Stephanie de Sousa. Así lo expresó el jefe de la diplomacia estadounidense el día después de que el Tribunal Supremo avalara el plan del presidente Donald Trump de revocar el TPS de 350,000 venezolanos que serán aptos para la deportación. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, Rubio consideró que gran cantidad de esas solicitudes de asilo serán muy creíbles. La decisión del gobierno de Trump de acabar con el TPS ha sido criticada por los demócratas defensores de los migrantes y la comunidad venezolana en Estados Unidos, que afirma que los que sean deportados a Venezuela sufrirán un grave peligro. El TPS fue un programa migratorio creado en el año 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a sus países de origen. Y en el diario leemos que un grupo de 90 migrantes llegó ayer a Venezuela en un vuelo procedente de Estados Unidos. La información fue confirmada a través de la cuenta de Instagram del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. De acuerdo con la publicación, el vuelo proveniente de Texas trasladó a 77 hombres, 6 mujeres y 7 niños. Luego, en tal cual, leemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que el exministro de Comercio Alejandro Fleming y el expresidente del Banco Industrial Leonardo González de Llán fueron eliminados del listado de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. La información fue publicada este miércoles 21 de mayo en el sitio web de la OFAC, donde se dan los detalles a las personas de quienes se les levantó la medida. Y bueno, lo que decía de la posibilidad de los vuelos a Panamá. En el diario 2001, encontramos que en las últimas horas se dio a conocer extraoficialmente la posibilidad de que se reanuden los vuelos comerciales entre Venezuela y Panamá. La información fue dada a conocer por el abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz, pero también la periodista venezolana especializada en economía, nuestra compañera Gisette González. Esto a través de la red social X, sin dar mayores detalles en varias de las cuentas. Entre ellas, estas dos son dos autoridades en la materia, Gisette González y Rodolfo Ruiz. Ahora, los vuelos entre ambos países se encuentran suspendidos desde el 30 de julio 2024, medida que respondía en aquel momento a la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad. Eso refería el comunicado que habría sido emitido por el Ministerio de Transporte en su momento. Por el momento, las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre esa reactivación, por eso se habla de una información extraoficial. Y una más la tiene Contrapunto, es que Richard Grenell, enviado especial del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociaciones con Venezuela, desmintió que haya una negociación secreta para permitir que Venezuela venda más petróleo si acepta más deportados. Citan acá en Contrapunto: noticia falsa. Esa noticia no es cierta, fue lo que respondió Grenell en la red social X, antes Twitter, a Jay Weaver, periodista del diario Miami Herald. Bueno, eso abre de alguna manera la puerta
de los titulares económicos. Comencemos con el diario. Y es que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, indicó que el costo de la canasta para una familia de 5 personas se ubicó en 45.335 bolívares con 73 céntimos. Ojo, no lo aclara aquí la nota, pero es la canasta alimentaria, que no la básica, lo que equivale a $503 con 73 centavos, esto durante el mes de abril 2025. Un venezolano necesitó 1.511 bolívares con 19 céntimos o $16 con 79 centavos al día para poder comprar los 60 productos del hogar. Oscar Mesa, director del CENDAS, afirmó que esto implica que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó debido a que su monto se mantiene en 130 bolívares o $1.37, de acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela para el día de ayer. Y en Banca y Negocios, encontramos que estimaciones de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, en Aragua, apuntan a que los prolongados y constantes cortes de electricidad lastraron la producción en al menos 3 zonas industriales: Cagua, San Vicente y Turmero. Héctor Gómez Campero, presidente regional de Fedecámaras, indicó que aunque el sector industrial ha intentado obtener información sobre horarios de cortes energéticos con la finalidad de organizar aspectos de producción, no ha habido respuesta por parte de los entes gubernamentales. La producción manufacturera en la entidad actualmente está afectada no solo por cortes energéticos, sino también por cortes en el servicio de agua. Y hablando de producción, el Comité de Integración del Circuito Cárnico exhortó a que se estabilice el precio de la carne y se evite la especulación en distintos eslabones de la cadena de comercialización. El llamado fue hecho para los productores, mayoristas, mataderos, distribuidores, redes de supermercados y abastos. También lo tiene Crónica 1. Entendemos que factores climáticos como la inminente temporada de lluvias pueden restringir la oferta de carne, impactando naturalmente el mercado. Esto lo explicaron a través de un comunicado público. La Crónica 1 constató que entre abril y mayo el kilo de carne aumentó 50%, pasó de $8 a $12. Esta instancia está conformada por la Federación Venezolana de la Carne, FEDENAGA, la Asociación Nacional de Supermercados y Automercados, ANSA, además de otras agrupaciones. Y en este caso, la Cámara Industrial del Vidrio, la Cerámica, Refractarios e Industrias Afines informó que el gremio explora mecanismos para mejorar la capacidad de exportación del sector. El presidente del gremio, Víctor Flores, consideró que este puede ser una oportunidad para aumentar la producción. Por ello, esperan articular acciones con el Ejecutivo y presentar ofertas. Y una más en materia económica la tiene Contrapunto. El presidente de la Asociación de Fabricantes, Lubricantes y Grasa, Antonio Rodríguez, indicó que la industria de este rubro trabaja aproximadamente a 60% de su capacidad, lo que ha representado una mejora con respecto a 2024, cuando la operatividad se situaba en 50%. Luego volveremos sobre el tema educativo, tenemos información de sucesos, por supuesto el panorama internacional muy nutrido el día de hoy, el deportivo también. Antes, permítame compartir algunos mensajes publicitarios como este de KFC. A ver, encuentra el sabor único y original. El sitio es KFC. Allí vas a encontrar piezas de pollo, strips, popcorns, nuggets, hot wings. Tienen, por supuesto, papas, la ensalada. Tienen luego para el postre el sundae o el avalancha, que es tan delicioso. Descubre una opción apetitosa para cada ocasión y a precios inigualables. Visítalos en sus tiendas en todo el país y disfruta de la enorme variedad que tienen para ti. KFC, siempre original. Y hablemos de Gama también. 56 años compartiendo un viaje. Y en Gama lo quieren celebrar contigo. Gana un viaje todo incluido para 2 personas a Lomas de Caruao, Margarita o Los Roques. Y es fácil. Por compras superiores al equivalente a $30, en las que incluyas 5 productos patrocinantes, ya vas a estar participando por uno de esos 56 viajes que tienen para ti. Válido del 28 de abril al 1 de junio 2025. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti no hay nosotros. Y hablemos de confianza también, que es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Mapfre es una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza y es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales. @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y hablemos también del Urológico San Román. A ver, el Urológico es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Por 66 años lo ha sido, manteniendo una constante inversión en tecnología de avanzada. Y tienen el resonador magnético de alta gama Signa Voyager,
único con software cardíaco, el más moderno del país y actualizado. Dispone además de esto de estudios funcionales de cerebro con perfusión, volumetría y tractografía. Este equipo llegó para transformar la experiencia del paciente porque tiene un túnel más ancho y es capaz de acortar el tiempo que pasan los pacientes en el escáner. Y a los médicos les permite tener diagnósticos más precisos con imágenes de mejor resolución. Para consultas sobre este y otros servicios, el número WhatsApp 0412-706-1310. Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos. Cierro hablándoles de Digitel. Y mira, conocer los gustos de mamá es buena señal. Digitel tiene un regalo para que te luzcas con ella. Llévate una línea nueva Digitel y recibe 2 GB de regalo en el mes de las madres. Dirígete a los centros de atención, agentes autorizados y llévate tu línea nueva con el plan Inteligente Plus que más te convenga. Y así conéctate en este mes de las madres con Digitel. Promoción autorizada por la Sunde. Le ponemos música al espacio. Omi Cheerleader. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame en publicidad hablarles a esta hora de alimentos Mari. Pregunto, ¿qué Mari eres hoy? Eres como la pasta que demuestra que amar tiene diferentes formas, porque sabemos que en tu mesa siempre hay un producto Mari, como la pasta precisamente, en versiones premium y superior, que te dan la máxima calidad para elegir entre dedal, linguini, rigatoni, macarrón, vermicelli y tornillos, hechas todas con la última tecnología. Entonces, si la pasta Mari es parte de tu mesa, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y con ECA en Parkway nace una leyenda, la B302C. Motor de 298 centímetros cúbicos, 2 cilindros en V, 8 válvulas, inyección electrónica de combustible y refrigeración líquida. ECA ha lanzado 14 modelos nuevos en 7 meses. La B302C en color negro tiene garantía de 2 años o 20,000 kilómetros. Sigue @Empire Kiwi porque Empire Kiwi es la moto que mueve a Venezuela. Y quiero hablar de Donsen. Una filtración, un bote de agua en el hogar, es algo que puede ocurrir. Y el problema a lo mejor tiene que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen es marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada y hasta 12 pulgadas, de fácil instalación, mayor resistencia y durabilidad. Verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Tienen las líneas Fartec y amarilla además. Donsen, visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y cada día surgen retos, nuevas metas, razones para seguir trabajando por el país. 2025 es especial para Fospuca porque celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Y gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Cierro hablándoles de Pinturas Montana. Hay días en que amanecemos así, fácil, con ganas de hacer algo diferente, algo que le dé un nuevo giro a nuestra vida, que renueve nuestras energías y que despierte nuestras emociones. Bueno, una manera de hacerlo es pintando nuestra casa o nuestro cuarto, nuestros espacios. Imagina ese color que te inspira y hazlo realidad pintando con Decoral. Desde el rincón más pequeño hasta el proyecto más grande, despierta tus espacios con Decoral de Montana, un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Lecturas informativas. Con Román Losinski. 6:41 de la mañana. Bueno, en materia educativa destaca, por supuesto, lo que tiene Mundo UR con prácticamente todos los medios en el país el día de hoy. Es que las actividades escolares estarán suspendidas jueves y viernes de esta semana, hoy y mañana, en todas las instituciones educativas, esto por las elecciones del 25 de mayo. Vamos a escuchar a Oscar Pineda. A través de un comunicado difundido en Telegram, el Ministerio de Educación informó la suspensión de las actividades en todo el país ante el despliegue del Plan República. Desde este jueves, 22 de mayo, los funcionarios militares y policiales se desplegarán en todos los centros de votación con el fin de resguardar el material electoral de estas elecciones parlamentarias y regionales. Además de los centros de votación, los efectivos también custodiarán la sede principal del Poder Electoral, las oficinas regionales electorales, los almacenes de logística del CNE y los centros de acopio. Son las 6:42 minutos de la mañana. También en materia de educación, estudiantes de las principales universidades del país se manifestaron ayer sobre el proceso convocado por el gobierno para el 25 de mayo. En redes sociales se publicaron imágenes de los carteles con mensajes colgados en los edificios de varias universidades del país. Esto lo recoge El Nacional.
Ya en materia de sucesos, Mundo UR nos tiene que en el municipio Campo Elías, en Mérida, más de 20 viviendas resultaron afectadas a consecuencia de fuertes precipitaciones de las últimas horas. Este reporte desde allí es con Jade Delgado. Las lluvias se continúan causando emergencias. Esta vez los daños ocurrieron en 2 parroquias de la población de Ejido. Víctor Dugarte, director de Seguridad Ciudadana en el municipio Campo Elías. Producto de las precipitaciones que se han presentado en las últimas 48 horas. Vimos afectación a nivel de diferentes puntos de la parroquia matriz, en lo que es en el sector El Cobre, el sector El Palmo. Igualmente, lo que fue una inundación de 19 viviendas leves y 4 parciales. Pérdidas de enseres. Asimismo, varios derrumbes se registraron en algunas vías y luego del trabajo realizado por los organismos de seguridad y prevención, el paso fue restablecido. Han estado abocados a la atención de la parroquia matriz directamente y la parroquia La Mesa de los Indios, donde tuvimos afectaciones en la vía principal con el deslizamiento de varios puntos. En la zona del Páramo, la caída de rocas y algunos árboles restringieron el paso vehicular por algunas zonas de los municipios Cardenal Quintero y Pueblo Llano. Las autoridades recomiendan a quienes conducen por estas vías tener mucha precaución. Monagas vuelve a ser noticia por las lluvias porque causaron el derrumbe de un tramo de la Troncal 10, vía nacional, a Caripito, municipio Bolívar en la entidad. Vamos a escuchar a Johnny Moisés Ulloa. El derrumbe se registró a la altura del sector La Plena de Caripito, vía que conecta a la entidad monaguense con el estado Sucre. Las precipitaciones que han caído de manera continua en los últimos días socavaron la estructura de la carretera, dejando un solo canal de acceso. Hasta el momento no se han reportado heridos, pero Protección Civil y Administración de Desastres realizó la inspección del lugar para tomar las medidas de prevención correspondientes. Las autoridades de la alcaldía de Caripito han manifestado que realizarán la remoción de escombros y posterior rehabilitación del tramo afectado con el apoyo de instituciones regionales. Asimismo, instaron a la población a mantener la calma por las fuertes lluvias. Además, que continúan con el monitoreo de los ríos Caripe y San Juan porque han tenido crecidas en los últimos días sin afectar por ahora a los sectores cercanos. Y una nota nacional para cerrar. Mundo UR la tiene. Se acerca la fecha para la canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. El Papa León XIV ya convocó su primer consistorio de cardenales. Escuchemos a Mardoley Prin. El primer consistorio del Papa León XIV ha sido fijado para el viernes 13 de junio. Se espera que en este encuentro con el Colegio Cardenalicio se tomen decisiones como la reubicación de los actos de beatificación y canonización. Hay casos en los que ya se tenía fecha, como el de Carlos Acuti, que era para el mes de abril, pero coincidió con el funeral del Papa Francisco, por lo que fue suspendido. También hay quienes esperan fecha para su oficialización como santos, entre ellos el doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. A partir de este consistorio se podría contar con esa fecha. El arzobispo de Caracas mostró su satisfacción desde Roma. Monseñor Raúl Vior. Una gran alegría, este es el penúltimo paso, ya queda solamente la fecha y vamos a celebrar en grande en Roma la canonización y después en Caracas y en toda Venezuela una gran fiesta de agradecimiento. Se espera además que tanto la canonización del doctor José Gregorio Hernández como de la Madre Carmen se realicen el mismo día, sin embargo la última palabra la tendrá el Papa. Bueno, vamos nosotros, antes de abordar el panorama internacional, a compartir también los últimos mensajes publicitarios de esta hora, como este de GP, pilas GP, que vienen con nueva tecnología G-Tech, grafito de alta pureza para mejor conductividad, además de un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. Pregunto, ¿quieres tiempo extra? Si la respuesta es sí, quieres GP, entonces síguelos en redes como @GP_Venezuela. Y Farmatodo está donde lo necesitas y cuando lo necesitas. Siempre está para ti. Tu bienestar no tiene horario, ¿cierto? Por eso ellos están contigo las 24 horas del día. Y si no puedes salir, tranquilo, está el servicio de delivery, que te lleva lo que necesitas directo a la puerta de tu casa o de tu oficina. Hazlo fácil, hazlo rápido, a través de la aplicación o de la página web. Elige lo que quieras y recíbelo sin complicaciones. Farmatodo, qué bien estar contigo. Y en Simple TV ahora son Simple, a secas. Tienen nueva imagen, vienen con más deportes, películas, gaming, internet, streaming, contenido original y la mejor programación. Disfruta de la misma calidad, pero ahora tan frescos como una naranja. Conéctate al mejor entretenimiento, es así de simple.
Hablemos de Decomundo, que con una larga trayectoria en el mercado tiene para todos una muy amplia variedad de revestimientos para transformar los espacios. Papel tapiz, pisos de vinil y SPC. Tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y tanto más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos, visita su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial, o su showroom ubicado en Los Ruices, y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y mire, prepare ya el almuerzo de hoy, puede ser la cena o del fin de semana incluso. Grupo Casa nos está invitando a conocer un nuevo rinconcito. Ya son 6 los que forman parte de Grupo Casa. Este es un rinconcito de carne en el pueblo de Latillo. Podrás disfrutar más de 10 cortes de carne diferentes, nacionales, importadas. Hay asado de tira, punta guayú, punta angus, todo cocinado al Josper, que es una combinación entre parrilla y horno a la vez al mismo tiempo. En Casa Res, la preparación de la carne a la brasa es un ritual. Sienten gran respeto por el producto y mucha pasión por lo que hacen. Puedes claramente acompañar tu elección de carne con una gran variedad de contornos y sí, terminar con un delicioso postre. Visita Casa Res en el pueblo de Latillo y vive la pasión por la buena mesa. Síguelos en Instagram, @casares.ccs. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos este recorrido en Europa. AFP nos tiene que Andrei Portnov, expolítico prorruso ucraniano de 52 años y uno de los principales exasesores del expresidente Víktor Yanukovych, derrocado en 2014, fue asesinado frente a un colegio en Madrid. El exdiputado prorruso ucraniano de 52 años acababa de dejar a sus hijos en el colegio americano de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón a primera hora de la mañana, cuando al ir a montarse en su vehículo, un Mercedes de alta gama y color negro, varias personas se acercaron y dispararon en la cabeza, la espalda, según detallaron fuentes oficiales. Es un texto de la agencia France Press. En F, leemos que España, Italia, Francia y Portugal convocaron este miércoles a los máximos representantes de Israel en sus países, y Bruselas pidió una investigación después de que fuerzas israelíes dispararan contra diplomáticos de 14 países de la Unión, entre otras nacionalidades. Eso fue en Cisjordania ocupada. El incidente no dejó heridos. Se produjo en un momento en el que está aumentando el consenso en la Unión y en el Reino Unido para imponer más presión sobre Israel por su ofensiva en Gaza, ante las graves consecuencias en la población del bloqueo israelí de la ayuda humanitaria. Bueno, hablando de la situación en Medio Oriente, 2 empleados de la Embajada de Israel, pero en este caso en Estados Unidos, fueron asesinados la noche del miércoles cerca del Museo Judío en Washington. Lo informaron a través de X desde la Secretaría de Seguridad Nacional. En primera persona, su secretaria, Kristi Noem. Las 2 personas, cuya identidad no ha sido revelada, fueron tiroteados a quemarropa mientras asistían a un acto en el Museo Judío de la capital estadounidense, según informó el periodista Axios Barak Ravid, citando a un portavoz de la Embajada de Israel. Bueno, para el momento de esta nota no habían sido identificados, ya sus imágenes, ruedan en la pantalla de CNN desde muy temprano el día de hoy. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo el miércoles que todas las áreas de Gaza estarán bajo control de Israel cuando termine al final la ofensiva lanzada contra el movimiento islamista Hamas en territorio palestino. Nuestras fuerzas están tomando cada vez más territorio para limpiarlo de terroristas y de la infraestructura terrorista de Hamas. Al final de este proceso, todas las áreas de Gaza estarán bajo control de la seguridad israelí y Hamas estará completamente derrotado. Netanyahu confirmó este miércoles que 20 de los 58 rehenes cautivos en Gaza por Hamas siguen con vida. En rueda de prensa en Jerusalén, Netanyahu afirmó que hay seguro 20 rehenes secuestrados el 7 de octubre por Hamas que siguen vivos, cuando hasta el momento se creía que eran 24. En France 24 leemos que el director del Programa Mundial de Alimentos para Palestina de la ONU, Antoine Renard, ha denunciado que la cantidad de camiones que han ingresado al enclave es mínima y que las pocas ayudas no han llegado siquiera a los palestinos. Los camiones que han llegado a Gaza siguen dentro de Gaza, pero solo en la plataforma de Kerem Salom. Mientras hablamos, nada de esta ayuda, que es un número muy limitado de camiones, ha llegado a la población gazatí.
Tenemos en F también, con total de 198 camiones han entrado en la Franja de Gaza a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom, según confirmó este jueves a F un portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas en Ginebra. Y una decena de israelíes simpatizantes del partido de extrema derecha Tzav 9 se congregaron este miércoles a pocos kilómetros del paso de Kerem Shalom en la frontera, en la Franja de Gaza, para protestar contra la entrada de ayuda humanitaria. En ninguna guerra a lo largo de la historia se ha visto que quien se defiende tenga además que alimentar a su agresor mientras nuestros rehenes siguen secuestrados. Hay otra nota y es del Papa León XIV que pidió el miércoles la entrada de ayuda humanitaria, que sea más consecuente en la devastada Franja de Gaza, bombardeada, sometida a este bloqueo por el ejército de Israel. Escuche. Preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza. Preocupante y dolorosa es la situación en la Franja de Gaza. Renuevo mi llamamiento de corazón a autorizar la entrada de ayuda humanitaria digna y a poner fin a las hostilidades, cuyo desgarrador precio están pagando niños, ancianos y personas enfermas. Dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate. Me voy a permitir abrir paréntesis en la lectura de esos titulares internacionales. Esto tiene que ver con lo internacional, sí, pero con Venezuela particularmente. Recordará que cuando revisamos los titulares nacionales, leímos en contrapunto que Richard Grenell, enviado especial del gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump para negociaciones con Venezuela, desmintió que haya una negociación secreta para permitir que Venezuela venda más petróleo si acepta más deportados. Dice, noticia falsa, esta noticia no es cierta, lo respondió Grenell a Jay Weaver, periodista del diario Miami Herald, pero la verdad es que fue el propio Grenell quien había dicho luego de la liberación del norteamericano detenido en la frontera que efectivamente se iba a extender por 60 días ese lapso para la operación de Chevron. Ahora, a las 10:57 de la noche de ayer miércoles, Marco Rubio, quien es secretario de Estado de los Estados Unidos, coloca a través de la red social X, antes Twitter, la licencia petrolera pro Maduro Biden en Venezuela vencerá según lo programado el próximo martes 27 de mayo. Repito, es un post en X colocado ayer a las 10:57 de la noche, prácticamente el día de hoy. Repito, dice textualmente la licencia petrolera pro Maduro Biden en Venezuela con el hashtag Venezuela vencerá según lo programado el próximo 27 de mayo. Vuelvo sobre los titulares internacionales y ya que hablamos de Estados Unidos, el propio Marco Rubio, secretario de Estado, explicó este miércoles que viajará a México en las próximas semanas para estrechar la cooperación en materia de seguridad en la que será su primera visita oficial al país latinoamericano. Eso en F, donde también leemos que alrededor de 28,6 millones de latinos se verían perjudicados por los recortes a la salud pública estadounidense propuestos en el plan fiscal del presidente Donald Trump, que se discute en el Congreso, lo advirtió este miércoles la organización Voto Latino. Gobierno de Trump que violó incuestionablemente una orden judicial al intentar trasladar a detenidos a Sudán del Sur, un país devastado por la guerra, sin darles una oportunidad real de impugnar su deportación a un lugar donde podrían enfrentar tortura. Esto lo dijo un juez federal de los Estados Unidos el pasado miércoles y así lo recoge CNN. El presidente Trump afirmó que su paquete fiscal está a punto de concretarse luego de alcanzar un acuerdo sobre la deducción de impuestos estatales y locales. Sin embargo, la Casa Blanca aún no logra convencer a una facción de conservadores que exigen más recortes en el gasto. Y si vamos a El Mundo, leemos que el presidente Trump protagonizó este miércoles un tenso encuentro diplomático con su homólogo sudafricano Cyril Ramaphosa. En la Casa Blanca ocurrió esto luego de proyectar un video con el que denunciaba un presunto genocidio contra la minoría blanca afrikaner en Sudáfrica. Durante la reunión, Trump insistió en que la comunidad afrikaner, especialmente los agricultores blancos, es víctima de una campaña sistemática de persecución y violencia. Dice Trump, estos son lugares de entierro, dice en torno a 1,000 granjeros blancos y todos esos autos están allí para mostrar sus respetos un domingo por la mañana. Cada una, dice Trump, cada una de esas cosas blancas que ven es una cruz. El video no se mostró, se mostraba a ellos dos reunidos y en conversación, pero sí fue mostrado al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien responde, ahí lo escuchan de fondo, ¿le han dicho dónde está eso, señor presidente? Me gustaría saber dónde es eso porque nunca lo he visto, es la respuesta
de Ramaphosa. El gobierno de Canadá, por su parte, confirmó este miércoles que está en conversaciones con Estados Unidos para participar en la llamada Cúpula Dorada, el sistema avanzado antimisiles cuya construcción fue anunciada ayer por el presidente Donald Trump. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en este caso, Mao Ning, afirmó el miércoles que el proyecto norteamericano de escudo antimisiles Cúpula Dorada, anunciado la víspera por el presidente Trump, socava la estabilidad mundial. Estados Unidos antepone sus propios intereses y está obsesionado con buscar su propia seguridad absoluta, lo que viola el principio de que la seguridad de ningún país debe producirse a expensas de otros. Esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. China expresa su seria preocupación por esto. Urgimos a Estados Unidos a que abandone lo antes posible el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa antimisiles global. Lo habíamos comentado la semana pasada, pues el gobierno estadounidense aceptó este miércoles de manera formal ya el Boeing 747 ofrecido como regalo por Qatar para ser usado como avión presidencial Air Force One y que ha sido objeto de controversia por los interrogantes que esa entrega suscita en cuestiones de inteligencia y seguridad. La familia real del Emirato ofreció al Pentágono el aparato valorado en unos $400 millones. Y bueno, cerremos con América Latina, por ejemplo, de nuestro continente, de nuestra región. Tenemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que apoyará una huelga nacional de ser necesario para avanzar en la consulta popular de una reforma en el sistema laboral. Ustedes deciden los momentos, los días, los tiempos. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo. Y que si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia, porque no vamos a arrodillarnos. El plan impulsado por Petro incluye importantes cambios como reducción de la jornada laboral, licencias por salud, salarios dignos para el campo. La semana pasada fue rechazado en primera instancia por el Senado de ese país, de Colombia. Vamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei restringió parcialmente este miércoles el derecho a huelga en Argentina al ampliar, mediante un decreto, la cantidad de servicios que deberán garantizar una prestación mínima incluso en medio de un conflicto laboral. Una medida que generó polémica en ese país, en Argentina. Por cierto que el gobierno de Milei anunció este martes que va a transformar la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría y va a recortar 40% de estructura del organismo y un 30% de la plantilla. Una nueva medida de reducción de gasto público a tono con la, cito textualmente, motosierra libertaria. En F encontramos que el ex jefe de la Fuerza Aérea de Brasil, Carlos Baptista Jr., confirmó este miércoles ante el Supremo Tribunal Federal que el presidente Jair Bolsonaro pidió apoyo a los militares para intentar impedir que el actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder luego de ganar las elecciones en octubre del año 2022. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, figura como candidato al Senado en el listado del partido gubernamental para las elecciones del próximo 17 de agosto, lo que fue cuestionado este miércoles por sus detractores que consideran que el mandatario busca impunidad ante eventuales procesos electorales. Y una más, sobre Bolivia también, la creciente escasez de dólares y el alza del tipo de cambio en el mercado paralelo han desatado una ola de protestas en Bolivia. Este miércoles, comerciantes y transportistas de combustible tomaron las calles en medio de un clima creciente de tensión social cuando faltan solo 2 meses para las elecciones presidenciales de agosto. Son ahora las 7 en punto de la mañana. Voy a cerrar con esta última nota que tiene que ver con música. De hecho, son dos. Por una parte, no dos con música, 2 notas, digamos, de cultura, más bien. La reconocida escritora Isabel Allende, residencia actual en California, Estados Unidos, ha manifestado que abandonará el país si la situación tras el regreso de Donald Trump a la presidencia se vuelve complicada. ¿Cómo anticipa que sucederá? Pues se niega a vivir bajo un régimen dictatorial. Eso, Isabel Allende, lo tiene Europa Press. Ahora, Mundo UR sí nos tiene a Bruce Springsteen, que anunció este miércoles que lanzará un disco grabado en directo en un concierto reciente, en el que incluye sus críticas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una situación que motivó al mandatario a insultar al artista y amenazar con investigarlo por financiación política ilegal. Diga lo que diga uno y otro, Bruce Springsteen, como se le conoce, es el jefe. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de Mundo UR y de nuestras aplicaciones. En video, agreguen por favor @RLosinski. Mire, poco después de las 7 de la mañana damos la bienvenida a dos invitados, pero ¿para hablar de qué? A días del vencimiento de la extensión de la licencia a Chevron, que ya se conoce, será prorrogada por 2 meses más, algo que se dio a conocer a través de Bloomberg. A la par, también se supo de la liberación del veterano estadounidense Joe Sinclair. Ambas cosas fueron confirmadas por el enviado Grenell del gobierno de Trump de los Estados Unidos. Todo ello ocurre en este contexto preelectoral y con, además, las proyecciones de Delfos sobre la mesa, de las que vamos a hablar, por supuesto, con nuestros invitados. Son Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. Pedro Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Román? Muy bien, agradecido de tu presencia. Y Luis Peche también está acá con nosotros, consultor político, internacionalista. También, Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, negociaciones. Empecemos por este último punto entre Estados Unidos y Venezuela. Uno se pregunta, bueno, van y vienen, son negociaciones que no paran, solo lo sabrán los involucrados. ¿Qué hay de negociaciones entre estos dos países directamente? Mira, yo creo que en este tema, en realidad, hay que ser muy prudente, ¿no? Y yo pondría como referencia lo ocurrido con el tema de la Embajada de Argentina. Claro. Ocurre lo de la Embajada y hay dos versiones. Hay una versión que lanza María Corina Machado, el secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno de Argentina. Luego hay una respuesta que da el gobierno de Venezuela a través del ministro de Interior, que habla de una negociación, sobre la cual tampoco da mayores detalles. Hay que decir además que quien se encarga de la negociación y también de la vocería de estos temas es el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que no ha hecho mención a este tema de la Embajada de Argentina. Entonces, ¿por qué pongo estos dos casos? Porque, bueno, no tienes mayores elementos y luego yo cuando hablaba del tema decía importante la prudencia, porque también los hechos van a ir hablando en los días, van a ir ocurriendo hechos que seguramente nos van a permitir tener mayor claridad. ¿Qué tenemos a día de hoy con lo que tú señalas? Bueno, tenemos la confirmación de que existe un canal de comunicación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, que se da esta reunión en la isla de Antigua, que se da la liberación de este preso norteamericano, y Richard Grenell habla, cuando da la información, destaca aquello de Estados Unidos primero, ¿no? Es decir, como se entiende, la agenda del gobierno norteamericano, por supuesto, es la prioridad, como debe entenderse, para ese gobierno y para ese país. Y entonces subrayo lo de la prudencia porque también pasa que muchas de las cosas que se dan dentro de la administración Trump tienen una fecha de caducidad, ¿no? O sea, digamos, las verdades irrefutables duran menos de 24 horas. Aquí en su momento, cuando vino Grenell a Venezuela, se decía, bueno, se resolvió todo, hay un ambiente de cordialidad, de negociación, de diálogo, de entendimiento. Luego
vino el tema del fin de las licencias, de las sanciones. Entonces se dijo lo contrario. Y entonces la vocería la asumía entonces Marco Rubio, al parecer, y entonces se hablaba, bueno, entonces el enfrentamiento total y aquí no hay espacio para diálogo. Ahora viene y ocurre esto con Grenell nuevamente. Recordar también que recientemente el presidente Maduro agradeció a Grenell por la entrega de esta niña que había sido separada de sus padres, ¿no? Que fueron expulsados de Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que queda claro es que hay que ir con mucha prudencia, hay que ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos, hay que entender que hay distintas agendas sobre el terreno y que los hechos van a ir marcando, digamos que todos queremos saber qué pasa y tener todo el cuadro absolutamente completo y claro, y esto es imposible, y seguramente ahora veremos entonces, como tú señalas, se habla de extender la presencia de Chevron en Venezuela, la liberación de este tenista norteamericano, hay esa negociación. Ahora, ¿qué podrá pasar digamos, en los próximos días? Es difícil saber porque no solamente el tema con Venezuela, veamos cómo se lleva la administración Trump desde que llegó, bueno, cómo ha puesto patas arriba al mundo y entonces ha llegado a pelearse, ha llegado a pelearse con sus principales socios, con Canadá, con la Unión Europea. Lanza unos aranceles contra China, luego recoge y dice, bueno, vamos a negociar con China. Apuntas alto y negocias así, a la baja, entonces, parece, ¿no? Exactamente. Entonces, yo digo que hay que ver el tono de la negociación, entender también que hay un negociador muy duro por un lado y también muy duro por el otro, por el gobierno de Venezuela, ¿no? También, bueno, lleva allí su agenda, lleva allí sus planteamientos y es bastante complicado, son años además de enfrentamientos, de roces, pero también se habla de una voluntad de entendimiento. Lo que digo es que a todas estas es muy complicado tener ese cuadro, hay que ir viendo, los hechos van a ir hablando, como digo, y hay que ser prudente porque también, bueno, son muchos los intereses que se mezclan en toda esta situación. Luis Peche está con nosotros, era la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Luis, como internacionalista, ¿sería simplista, pregunto, hasta irresponsable, básico decir que se ha cambiado operatividad de la industria por liberaciones de personas y repatriaciones? Bueno, yo creo que ahí siempre está este doble juego del que habla Pedro Pablo. La última vez que yo estuve por acá conversando contigo, Román, hablábamos sobre qué podíamos esperar de la administración Trump para Venezuela. Sí. Y digamos que el cálculo simplista en ese momento o la forma fácil de ver las cosas era pensar, bueno, es una administración republicana, va a antagonizar directamente con el chavismo y vamos probablemente a un periodo de mucha confrontación. En ese momento nosotros hablábamos y te decía, bueno, lo que ha hablado Trump en la campaña y lo que se ha podido hablar sobre Venezuela hasta la llegada de su presidencia era muy enfocado en temas de migración. Eso era lo que le ocupaba y hablaba del problema del Tren de Aragua, el problema de los venezolanos, la forma en la cual había que limpiar a Estados Unidos de la migración, que era la que estaba exacerbando los problemas dentro del país. Y en ese momento ya uno podía pensar, bueno, quizás no va a ser un enfoque meramente político o meramente, bueno, calcado a lo que fue su primera administración, en la cual evidentemente hubo un manejo muy político del asunto y en el cual hubo una confrontación directa con el gobierno venezolano, ¿no? En este momento hay un doble juego, como comentaba Pedro Pablo. Podemos decir que hay dos cabezas que operan a la vez y que, aunque parezca raro de escucharlo, pues sí, pareciera que hay dos juegos que van uno en contra del otro dentro de la propia administración. Uno en el que está Richard Grenell muy claramente y que aparece muy agresivamente cada cierto tiempo mostrando, presos estadounidenses que llegan a los Estados Unidos desde Venezuela como un logro de su gestión a cambio de concesiones petroleras, mientras que por el otro lado está este enfoque más tradicional del Partido Republicano, que es, aquí lo que hay que hacer es mantener la antagonía con el chavismo, mantener este conflicto. Por ahora, en la vía de los hechos, lo que se está imponiendo es la visión Grenell, ¿no? Que es esta visión de negociación a cambio de concesiones. Hay que ver qué cosas se van dando, ¿no? Porque, a ver, se están dando 60 días de licencia. ¿Qué más tiene para negociar? ¿Qué otras cartas tiene? Mientras que el chavismo, pues, libera a personas estadounidenses. Porque, bueno, al final, cuando se acaben los presos estadounidenses en Venezuela, pues, ¿cuáles son las cartas de negociación? ¿De qué se habla? ¿Cómo se avanza hacia allá? Grenell decía en una entrevista ayer que él estaba intentando construir confianza. Hay suficientes precedentes de negociaciones fallidas en el pasado entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, pues es un enfoque que por ahora pareciera que Trump parece estar escuchando. Aunque eso signifique pues probablemente una molestia de la contraparte, que es Marco Rubio, que aunque es secretario de Estado, se ve desautorizado en esta función. Claro, es la voz de Luis Peche. Pedro Pablo, decía yo al inicio que todo esto se da dentro del marco de este contexto preelectoral. Para las elecciones del domingo 25, Delfos espera, y se desprende de sus cifras, por una parte baja participación, pero por otra parte un voto que mayoritariamente se inclinaría al oficialismo. ¿Era de esperarse?
Sí, claro, porque, bueno, luego lo ocurrido el 28 de julio y toda la presión y toda la tensión que se ha generado dentro de la oposición que además va dividida, va fracturada. Yo he visto esa encuesta y obviamente quienes dicen que van a votar en su mayoría son personas identificadas con el gobierno. Y yo aquí diría que también hay un elemento a destacar que es lo que se ha presentado dentro de la oposición. Yo creo que aquí esa es otra elección, digo yo, ¿no? Un poco la discusión, lo que está allí puesto sobre la mesa son dos agendas totalmente distintas, por eso es de creer que esto se resuelve con una foto y que, bueno, no, pónganse de acuerdo. Aquí hay diferencias de fondo sobre las propuestas que cada una de las partes está impulsando. Si me permites, las describiría sin fijar posición a favor ni en contra de ninguna de ellas, ni tampoco del principio destacar qué tan viable es una o la otra, que pudiéramos también conversar sobre eso. Pero yo creo que hay dos visiones totalmente distintas. Una, la que plantea María Corina Machado y la mayoría de la plataforma unitaria, que apuesta por eso que hablamos de la máxima presión. Del otro lado, es totalmente lo contrario, sería más bien apostar a un largo plazo, a un reivindicar la vía electoral, estar dentro de las instituciones para desde ahí incidir en las políticas públicas. Lo otro, por supuesto, del lado del gobierno hay que decir que ha presentado sus candidatos sin mayores, digamos, fricciones, inconvenientes que las ha habido en el pasado. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Barinas, ¿no? Aquí hay que señalar que Maduro presenta a sus candidatos, todos están en campañas, todos movilizados, obviamente, en una elección con baja participación. Si se convierte o se reduce una elección de maquinarias, bueno, ahí es imbatible la maquinaria del gobierno, mucho más aceitada, movilizada, además, bueno, con la mayoría de las gobernaciones y con todo lo que tiene a su favor para avanzar en esa campaña. Entonces, claro, ahí es donde tú ves que, claro, parte como gran favorito, porque del otro lado hay toda esta contradicción, toda esta discusión, todo este debate, y si tú no tienes claro el camino por el que debes avanzar, pues bueno, muy difícilmente puedas tener entonces también éxito en una elección como esta, ¿no? Es la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Luis Peche también con nosotros. Luis, los nombres de los opositores que alcancen algún cargo en esta elección, ¿cómo serán vistos? Entendiendo que hay perfiles muy distintos. Están los políticos tradicionales, pero hay gente que ha estado vinculada, por ejemplo, a la educación o a la salud, que también está optando, por ejemplo, por una curul en la Asamblea. ¿Cómo serán vistos? Bueno, tienen una labor titánica, ¿no? Recuerdo que cuando se dio este proceso en la Asamblea 2020, la que está terminando sus funciones a final de año, también hubo ciertos, bueno, eran partidos, digamos, incluso minoritarios a los que están participando en este momento, que también decían, bueno, tenemos que ver cómo incidimos desde esos espacios, ¿no? Del domingo pareciera esperarse un escenario mayoritariamente favorable al oficialismo, y allí lo que hay que ver es qué tanta incidencia van a poder tener en esos espacios, ¿no? Qué tanto margen de maniobra y de acción van a poder tener estos políticos que alcancen espacios dentro de la Asamblea Nacional, una gobernación, las gobernaciones que alcance a conseguir la oposición dentro de un contexto tan desfavorable, de tan poca movilización como la que comentaba Delfos en su estudio. Allí va a ser todo un reto, primero, hacer algún tipo de incidencia que no sea más allá de, bueno, posar para las fotos dentro del hemiciclo de sesiones y decir, bueno, yo hice acto de presencia acá y estoy acá, ¿no? Si vemos, hay un caso que es el del diputado del Partido Comunista de Venezuela, que era uno solo que estaba ahí en el Parlamento y hacía oposición, y prácticamente ni curul le dejaron en algún momento para sesionar. Entonces, hay que ver cuál va a ser ese nivel de incidencia que se tenga. Hay figuras, obviamente, bueno, dos de los 4 candidatos presidenciales que ha tenido la oposición, Henry Falcón y Enrique Capriles, son candidatos a diputados en esta elección. Hay que ver cuál va a ser su rol. Lo que creo probablemente es que el oficialismo va a utilizar esta nueva configuración de la Asamblea Nacional para decir, bueno, mira, allí hay personas que fueron abanderados nacionales de la oposición, están representados allí. ¿Cuál es su real incidencia? Es la gran pregunta. Claro. La verdad es que cuesta ver un escenario en el cual estas personas pasan a ser importantes de cara a conseguir acuerdos políticos o algo por el estilo. Sin embargo, bueno, hay que ver qué se desprende de allí. Yo no descarto, por ejemplo, que desde esa configuración de una Asamblea Nacional el chavismo intente, por ejemplo, impulsar un nuevo proceso de negociación con estos actores que están allí reflejados, hablar de una oposición institucional o algo por el estilo, que respeta la Constitución y demás, mientras aparta este otro sector de la oposición que, digamos, no atendió el llamado electoral, entendiendo lo que se considera como falta de condiciones tras lo sucedido el 28 de julio. Luis Peche y Pedro Pablo Peñalosa, nuestros invitados a esta hora. Pedro Pablo, si se confirman las cifras de Delfos, que hay una baja participación, sobre todo una baja participación opositora en este proceso del domingo 25,
¿crees que habrá luego arrepentimiento cuando esa masa opositora se encuentre con una asamblea pintada de rojo, con unas gobernaciones, un país pintado de rojo también? ¿Crees que hay arrepentimiento? Decir, caramba, perdió una oportunidad. Es que para mí parte de lo que te decía anteriormente de, bueno, esas dos propuestas, digamos así, que están sobre la mesa. O sea, digamos, ese tema aún no se ha resuelto, ¿no? Y yo creo que allí es donde, digamos, apostar a la participación o no, yo voy por la otra vía, digamos, mientras esté ese choque allí, es muy complicado decir la gente tiene o no después arrepentimiento, igual como hablaba antes, hay que esperar el tiempo, o sea, digamos, si tú apuestas por una línea y aquello no arroja resultados y no llegas al objetivo que te habías trazado, pues seguramente habrá arrepentimiento, replantearse las cosas, ha pasado, porque con el tema del voto, en otras ocasiones, bueno, se llamó a la abstención para posteriormente llamar a participar. ¿Y tú crees que en este momento la gente esté ávida de esa guiatura, de que alguien le diga si participa o no? ¿O ya tomó su decisión? Bueno, es que yo creo que ahí se combinan, digamos, sin duda puede haber en la gente no mayor, digamos, interés. También destaquemos que esta es una elección que no convoca como la elección presidencial, obviamente, pero yo sí creo que al final tiene un impacto la posición que asuma el liderazgo. Si el liderazgo político hubiese llamado de la oposición a participar todos en bloque, como ocurrió para las elecciones presidenciales el 28 de julio, seguramente veríamos una participación, unos indicadores, unas encuestas que señalarían un mayor, digamos, disposición a votar. Sí. Porque el liderazgo se pone al frente, eso le da más coherencia, más claridad a ese mensaje y, bueno, hace que varios sectores se movilicen. Al existir esta división, esta fractura, eso también tiene un impacto más allá de que la gente pueda no estar entusiasmada, puede tener dudas, pero es que si además ven el liderazgo, confusión, enfrentamientos, ataques, bueno, eso también desmoviliza. Ese es el otro lado. Sobre el tema del arrepentimiento, con los antecedentes que tenemos, ha surgido en otros momentos. Sí. Y por eso es que se ha vuelto. Claro. O sea, que yo digo, ¿qué ha seguido el llamado a no participar? La participación. Exacto, por siempre. Eso lo pregunto. Es posible que surja, pero también, como te digo, en este momento de enfrentamiento, de ataques, quizá la gente no lo vea tan claro y sobre todo porque quienes todavía creen o esperan un resultado de otras acciones, bueno, hasta que no vean que aquello no prospera, pues bueno, quizás no se den del todo cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un momento de... Lo que sí es que tú tienes los antecedentes, repito, y al final todo llamado a no participar ha terminado llamando a participar posteriormente y por eso hablaba de que cuando planteamos estas distintas, digamos, agendas que están allí, también otra cosa sería evaluar la viabilidad de ellas. O sea, cómo tú puedes alcanzar el objetivo. Claro. Porque yo puedo querer hacer esto o lo otro, pero ¿qué ruta planteo? ¿Qué acciones puedo realmente ejecutar para alcanzarlo? Que no sea más, que no se quede en el discurso, que de repente conecta contigo por tu sentimiento, por lo que tú tienes dentro de ti, por todo lo que está pasando, sino bueno, cómo yo en la práctica, o sea, qué planteo que se pueda recorrer para alcanzar ese objetivo, que no sea simplemente, repito, un discurso que puede conectar con un sentimiento, pero que no se traduce en hechos concretos. Hablando de viabilidad, y para ambos, y para cerrar además, ¿cómo se entiende que un actor de la oposición que vaya a esta contienda del 25 diga que va a luchar por el triunfo? ¿Cómo definimos luchar por el triunfo? Complicado, ¿no? Yo creo que allí parte de todo este panorama que comparto con Pedro Pablo, la idea de que no sé si arrepentimiento sea el sentimiento en este momento, porque todavía yo creo que permanecen las heridas abiertas de los procesos que pasaron el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que todavía no se ha terminado, digamos, de pasar esa página, todavía está muy fresco ese recuerdo de lo sucedido el año pasado con relación a un proceso electoral. Al ser un proceso que ni siquiera llega a ser nacional o que no tiene ese impacto nacional, como en el caso de las gobernaciones y la Asamblea Nacional, pues es difícil encontrar la motivación y por ende es difícil encontrar el arrepentimiento. Esto, para una persona que dice que va a luchar por los espacios, pues evidentemente hay muchas preguntas. ¿Cuál va a ser su actitud frente al domingo, lo que suceda el domingo? Respeto ciego de los resultados, entendiendo cuál fue el mandato del país. Se tiene la estructura organizativa para defender esos votos a lo largo y ancho del país. Creo que el año pasado fue una pregunta que se repitió en ciertos medios. ¿Cómo va a defender los votos la oposición en ese caso? Y bueno, se entiende lo que sucedió desde allí, ¿no? En este caso es una gran pregunta saber qué va a pasar con esa estructura de defensa del voto. ¿Está desplegada y preparada para defenderse a nivel nacional? No lo sabemos. Lo dejo como una duda allí para la audiencia. Lo que sí es que es complicado pensar en un panorama en el cual luego de este domingo
haya, digamos, más entusiasmo, más optimismo para un venezolano, o esa expectativa de decir, bueno, estas personas van a luchar por mí, porque, bueno, el precedente reciente, todavía sigue pesando allí, y las perspectivas de cara al domingo no son nada favorables. ¿Algo que agregar, Pedro? Sí, es que para mí, digamos, esto no es un tema, para quienes van a participar, no es un tema cuantitativo. O sea, en realidad, ¿cuántos gobernadores, cuántos diputados? No, en realidad tendrán, obviamente, la mayor aspiración de lo que puedan conseguir, no lo dudo, ¿no? Sí. Pero esto es un tema, para quienes participan, creo yo, insisto, de construir también un espacio de comunicación, de diálogo, de negociación con el gobierno, que permita abordar una serie de temas que van, como digo, desde el espacio de los derechos civiles, políticos, a temas económicos, a temas sociales. O sea, es estar allí, que entiendo yo que es el objetivo, de estar allí para buscar ese espacio de entendimiento, no un espacio de conflicto ni de enfrentamiento, sino dentro de esta situación en que se encuentra el país y dentro de las realidades de cada uno de los actores, que también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, cuando tú vas a un escenario de este tipo, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué puedes aspirar? ¿Qué puedes alcanzar? Yo creo que todos esos temas pesan mucho y creo que al final ellos, quienes llaman a participar, reivindican el tema del voto para estar en esas instituciones, para buscar desde allí un espacio no de enfrentamiento, sino de diálogo y negociación, para avanzar en unos aspectos. Creo que eso es lo fundamental y desde allí deben estar, digamos, enfocando sus esfuerzos. Te repito, seguramente aspirarán a lo máximo, como cualquiera que va a una elección, pero hay una realidad a la que tendrán, o a la que tienen que ajustarse, y creo que el objetivo, como digo, es ese, un objetivo que sí apunta, bueno, a un largo plazo de entendimiento, de negociación, en un momento muy complejo que vive el país. Creo que eso es lo que está planteado en este momento. Pero Pablo, agradecido por tu visita. No, gracias a ti. Igual, Luis, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Pedro Pablo Peñalosa es periodista especializado en la fuente política. Luis Peche es consultor político, internacionalista también. Seguimos. Dinero en Venezuela desde cualquier parte del mundo y de manera rápida y segura. Saber que el amor de los tuyos siempre encuentra cómo llegar es la mayor ventaja de estar con los mejores en el Día de las Madres, y siempre nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos de Leti. Una donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas. Con solo unos minutos de tu tiempo, das esperanza a pacientes en emergencias, cirugías y tratamientos. Sé un héroe anónimo. Dona sangre y ayuda a que más corazones puedan latir. Tu solidaridad hace la diferencia. Un mensaje de Grupo Leti. Y hablemos también de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. El sofrito de Osole, con trozos de los más frescos vegetales, cebolla, cebollín, ajo, ají, pimentón, tomate, listo para usar y preparar los más deliciosos platos. Olvídate de picar aliños con Osole. Y es que para el pollito, para la carne o con los huevitos, el sofrito criollo es el de Osole. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos de Fotón también, si de camiones pesados se trata. Fotón, el camión Aumann GTL, tiene una capacidad de carga de 45 toneladas, motor Cummins, 12 velocidades, tracción 6x4. Además de componentes de calidad, el Fotón Aumann GTL te ofrece garantía de 3 años o 450,000 kilómetros, que es la mejor del mercado. Visítalos en cualquiera de sus concesionarios o en @FotónVZLA para más información. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y cierro hablándoles de Bancaribe. Protégete, crece en la nueva era digital. Haz de la seguridad tu mejor activo. Este 28 de mayo a las 4 de la tarde, Isa Bermúdez va a hablar del tema en la 4ª edición de Bancaribe Digital, que es una plataforma de educación financiera que entrega contenido relevante para entender el mundo actual, cómo proteger tu información y generar confianza para crecer sin miedo en la era de la hiperconectividad. Protégete y crece en la nueva era digital. Conéctate a través de @Bancaribe en Instagram Live y YouTube. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.